El síndrome de la pereza académica. El plagio es una problemática que afecta a los derechos de autor y está presente en las universidades en más casos de los que los estudiantes y los docentes son conscientes. A continuación, veremos las percepciones de distintos estudiantes y docentes sobre esta problemática. Entiendo por plagio poner como a nombre de uno el conocimiento de otra persona. Es hacer trampa o ser deshonesto en una prueba que pretende valorar las actividades de una persona o sus conocimientos, además de utilizar las ideas de otras personas dándolas como propias. El plagio consiste en utilizar información o ideas de otra fuente, de otra persona, como si fuera pues de uno. Entiendo por plagio el hurto de ideas de alguien aplicadas a un concepto propio. Plagio es cuando tomas las ideas de otra persona, las presentas tal cual y como si fueran tuyas, o cuando coges las ideas de otra persona, haces una interpretación propia y omites el pequeño detalle de contar que tu interpretación se basa en las ideas de otra persona. Plagio es hacer pasar por propia cualquier idea, cualquier texto que no sea propia. Yo creo que las razones principales por las que se hace plagio es simplemente por pereza, por no querer como indagar más en el hecho de respetar esos derechos de autor. Las razones por las que la gente hace plagio pienso que principalmente es la pereza a investigar y a ser autocrítico con las cosas que leemos, también la desconfianza en sí mismo, a crear como conocimientos propios y la carencia de razonamiento para formar conceptos propios a partir de las investigaciones o las cosas que leemos o las cosas que vemos a diario. Bueno, yo creo que cuando la gente recurre al plagio, principalmente es porque no están preparados, no sé, para la evaluación que tengan o el trabajo que tengan que hacer, entonces pues recurren a copiarse pues de las ideas de otras personas. Yo creo que primero no creo que sea mala fe. Yo la verdad creo que en la mayoría de los casos hay desconocimiento por parte de los estudiantes sobre cómo se debe citar correctamente, sobre qué constituye plagio y qué no, cómo cito yo cuando cómo pongo las referencias cuando es una cita textual o cuando simplemente estoy haciendo una interpretación o parafraseando. Creo que es más bien desconocimiento. Sí considero que los estudiantes cuentan pues con un conocimiento para poder evitar el plagio, solo que pues como dije en la pregunta anterior, les da pereza, simplemente quieren terminar como el ensayo, el escrito, lo que vayan a entregar rápido y pues no se dan cuenta de ciertos errores o ciertas cosas que les hace falta para pues evitar el hecho de hacer plagio. Bueno, yo no creo que el problema sea de habilidad, o sea, yo pienso que todos los estudiantes poseen la misma habilidad para evitar el plagio. Lo único es que tienen que esforzarse pues en estudiar y en aprender bien las cosas por sí mismos. Considero que hay estudiantes que sí tienen un concepto claro de cómo funciona el tema de reconocimiento de las ideas de autores. Ahora bien, sí creo que hace falta, o por lo menos en mi pensum, una clase de escritura donde enseñen no solamente este tipo de cosas como lo es el manejo de APA, que es el modelo de citación que se usa en mi carrera, sino también como en general el manejo de las ideas de los demás. La redacción sí considero que eso podría ser un vacío que se debería tratar. Creo que muchos estudiantes vienen de una formación escolar donde eso nunca fue un tema relevante y se acostumbraron a copiar y pegar, a presentar cosas de internet como si fueran, o sea, como haciendo tareas, y cuando llegan a la universidad no se dan cuenta que ese, digamos, es uno de los crímenes más grandes que se puede cometer en la academia, es robar las ideas a alguien más. Ante todo, falta de honestidad. Las regulaciones legales, por más claras que sean y se estén cumpliendo, no serán suficientes, ni el aumento de las penalidades y las sanciones lo serán, si nosotros como la próxima generación en el mundo laboral no optamos una actitud más crítica y somos honestos. Lo que seamos ahora como universitarios en nuestros trabajos, en nuestras ideas, también definirá lo que nosotros vamos a hacer en nuestra vida ya laboral.
entre más estricto y entre más fuerte sea este ente regulador, pues los casos disminuyen. Por ejemplo, en los colegios no tiende a ser tan estrictos. Considero que sí existe forma en la que podrían prever este tipo de situaciones y más allá de la consecuencia, sí considero que hoy en día existe más es un miedo a lo que uno puede llegar a hacer que ese real entendimiento del por qué los derechos de autor son vitales para el mundo académico en todos sus rubros. Yo creo que más que sanciones lo que tiene que haber es enseñanza, decirle a la gente que es una referencia porque es importante hacerlo, o sea, es decir, que la gente entienda que no tiene nada de malo usar el trabajo de los demás porque de ahí es de donde partimos. Nosotros no somos tan creativos como para que todo lo que digamos sea nuevo, entonces tenemos que usar el trabajo de los demás, pero tenemos que reconocerlo y tenemos que citarlo y tenemos que referenciarlo correctamente. En la medida en que existan unas medidas fuertes de sanción, pues lo hacen, por lo menos disuaden a los estudiantes para que lo cometan. El plagio se da en su mayoría no por una incapacidad intelectual de la persona, sino por una falta de compromiso con el trabajo presentado y el plagiado. Muchas veces esta falta de conciencia se da por la misma pereza de los estudiantes para desarrollar sus propias ideas y recurren a la copia, sin darse cuenta de la magnitud de lo que se está haciendo. Es necesario que existan regulaciones que sancionen el plagio, pero de nada sirve si los estudiantes no son conscientes de por qué se debe evitar robar las ideas ajenas. Debe también haber una educación en cuanto a la parte práctica de las herramientas para referenciar y además la parte ética para que se entienda la necesidad de estas herramientas. De esta manera podremos entender que el plagio es igual o peor que cualquier otro tipo de robo.